Scream, dirigida por Wes Craven, es una película que revitalizó el género de slasher en la década de los 90. La trama sigue a Sidney Prescott, una adolescente que se convierte en el objetivo de un asesino enmascarado conocido como Ghostface, en el tranquilo pueblo de Woodsboro. Mientras los crímenes aterran a la comunidad, la historia fusiona elementos de terror y misterio que mantienen la atención a lo largo de la película. Lo que distingue a Scream es su enfoque autoconsciente. Los personajes están familiarizados con las reglas y clichés de las películas de terror, lo que aporta una capa de ironía y humor, con un elenco destacado que incluye el Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette, junto a la icónica escena inicial de Drew Barrymore. La película es tanto un homenaje al cine de terror como la renovación del género. Su éxito fue tanto comercial como crítico, dejando una huella duradera en la cultura pop. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. En una noche tranquila, una joven está en su casa cuando el teléfono suena. Al contestar, escucha la voz de un hombre que parece haber marcado el número equivocado. Tras una breve y trivial conversación, ella cuelga. Sin embargo, el teléfono vuelve a sonar poco después, y la misma voz comienza a entablar una conversación más prolongada, esta vez centrada en las películas de terror. Hablan de títulos clásicos de suspenso, y en un momento dado, el hombre le pregunta su nombre. Intrigada, pero también cautelosa, ella le responde: ¿para qué quieres saberlo? A lo que él replica con una frase escalofriante: porque quiero saber a quién estoy observando. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Vas a ver a quién estoy viendo. Inmediatamente un escalofrío recorre su espalda y la joven se asoma por la ventana hacia el patio, pero no ve nada. Asustada, cuelga de nuevo. Sin embargo, la voz persiste y vuelve a llamarla. Esta vez la amenaza. Nerviosa, ella observa la puerta buscando algún indicio de presencia, pero el entorno sigue vacío. Desesperada, amenaza con llamar a la policía, pero sabe que está demasiado lejos de la ciudad. Luego menciona que llamará a su novio para que venga, a lo que el hombre le dice, con tono malicioso, que se asome al patio trasero. Al hacerlo, ve a su novio atado y completamente inmovilizado. La voz del teléfono propone un juego. Ella deberá adivinar el nombre de personajes de películas de terror. Si acierta, no le hará daño ni a ella ni a su novio, pero si falla, ambos morirán. Con el corazón en un puño, ella responde las preguntas. Consigue acertar solo una, y el hombre le dice que ha tenido suerte. A ella no le hará nada, pero a su novio sí. Sin poder hacer nada, la joven mira impotente mientras, a través del teléfono, escucha cómo su novio es asesinado brutalmente. En pánico, intenta defenderse agarrando un cuchillo de la cocina. Cuando la puerta es forzada y Ghostface entra, ella huye de la casa. Afuera ve un coche a la distancia y corre hacia él, pero Ghostface la persigue. A pesar de luchar golpeándolo y escapando varias veces, finalmente la alcanza y la apuñala. La joven cae al suelo malherida, pero sigue luchando, propinándole más golpes. En este momento, los ocupantes del coche, sus padres, llegan a la casa. Ghostface la apuñala de nuevo antes de que ella pueda pedir ayuda. Mientras agoniza, sus padres la buscan desesperadamente y al final, su madre la encuentra muerta en el patio. Sidney llega a su escuela y se encuentra con un gran alboroto. Un equipo de noticias está haciendo un reportaje sobre el asesinato de dos estudiantes, la chica del principio y su novio. La chica, quien había estudiado con Sidney, ha sido víctima de un brutal crimen y el ambiente está cargado de tensión. Sidney es llamada a dirección para ser interrogada sobre los asesinatos. Aunque el interrogatorio no dura mucho, la sombra sobre lo ocurrido pesa sobre ella. Cuando Sidney regresa a casa, en la televisión solo se habla de los asesinatos y las noticias también mencionan otro hecho perturbador. La madre de Sidney fue asesinada de manera similar hace exactamente un año. Este recuerdo revive en ella viejas heridas que no han sanado. Más tarde, el teléfono de Sidney suena. Al contestar, escucha un hombre que, al igual que con la chica del principio, comienza a hablarle sobre películas de terror. Al poco tiempo, el tono de la conversación se torna siniestro cuando el hombre le dice que está observándola desde fuera de su casa. Nerviosa, Sidney sale al exterior, pero no ve a nadie. Sigue buscando, pero no encuentra nada. Cuando decide colgar, el hombre le lanza una amenaza aterradora: si cuelgas, morirás igual que tu madre. En pánico, Sidney corre de vuelta a la casa y antes de que pueda cerrar la puerta, Ghostface aparece por detrás. Comienza un forcejeo violento y él la lanza al suelo, listo para apuñalarla. Sin embargo, Sidney logra golpearlo y escapa encerrándose en su habitación. Ghostface intenta forzar la puerta, pero no puede abrirla. Justo cuando se va, aparece Billy, el novio de Sidney, entrando por la ventana para abrazarla. De repente se le cae un teléfono, lo que deja a Sidney desconcertada. Sidney huye despavorada tras el ataque de Ghostface y al abrir la puerta se encuentra cara a cara con lo que cree que es el asesino. Sin embargo, resulta ser un policía que ha llegado a la escena. ¡En silencio! ¡Yo no hice nada!
En ese momento la policía arresta a Billy, al novio de Sidney, bajo sospecha de ser Ghostface. Todo es un caos en la estación de policía y afuera los médicos se agolpan buscando información. Es aquí donde conocemos a Gail Withers, una reportera persistente que siempre sigue de cerca a Sidney. Gail intenta entrevistarla, pero después de un rato, Sidney, cansada de su acoso, la golpea en público. ¡Qué buen golpe! Luego Sidney se refugia en la casa de su amiga. Mientras están allí, reciben una llamada al teléfono. Sidney contesta y se da cuenta, aterrada, de que es el mismo hombre de antes, lo que significa que Billy no era Ghostface. A la mañana siguiente, mientras desayunan, en las noticias aparece Cotton Wary, el hombre que fue acusado por Sidney del asesinato de su madre. Aunque él sigue siendo señalado como el culpable, Sidney comienza a dudar si realmente fue él quien la mató. El oficial que las acompaña explica que Cotton fue liberado porque no había pruebas suficientes para mantenerlo encarcelado. Más tarde, Sidney se encuentra a Gail Withers nuevamente. Aquí descubrimos que Gail escribió un libro basado en el asesinato de la madre de Sidney, lucrándose del caso, lo que alimentaba el resentimiento de Sidney hacia ella. Creo que falsamente lo identificaste. Billy es liberado y Sidney se disculpa por haberlo acusado injustamente. En una escena inquietante vemos al director del colegio en su despacho. Alguien llama a la puerta y él, extrañado, sale a investigar. Mientras busca en los pasillos vacíos de la escuela, Ghostface aparece de manera repentina y lo apuñala varias veces, acabando con su vida de manera brutal. Luego, la acción cambia a la amiga de Sidney, quien está en una fiesta. Mientras se dirige al garaje para irse, Ghostface aparece y le baja la puerta del garaje. La chica, creyendo que se trata de una broma de uno de sus amigos, comienza a bromear con Ghostface sin tomarlo en serio. Se le acerca, pensando que es solo una broma pesada. No, por favor, no me mate, señor payaso. Sin embargo, las bromas terminan rápidamente cuando Ghostface saca un cuchillo y le corta el brazo. Asustada, la chica intenta escapar. Desesperada, se arrastra por la pequeña puerta para perros del garaje, pero queda atorada. Ghostface, aprovechando la situación, activa la puerta automática del garaje, elevándola lentamente hasta que la chica queda colgada, atrapada y sin vida. Mientras tanto, el oficial y la reportera, Gail Withers, están juntos cuando ven el coche del padre de Sidney abandonado, lo que añade más misterio a la situación. Al mismo tiempo, Sidney está hablando con Billy, su novio, cuando Ghostface aparece por detrás y lo apuñala repetidamente. Choqueada, Sidney intenta huir y corre hacia la camioneta de la reportera, donde se encuentra con el camarógrafo. Dentro de la camioneta, los dos revisan una grabación en directo de una cámara oculta instalada en la casa donde está ocurriendo la fiesta. En el video ven a Ghostface acechando a un chico en la sala. Sin embargo, la transmisión tiene un retraso de 30 segundos, lo que impide que actúen a tiempo. El camarógrafo, decidido a ayudar, sale de la camioneta, pero Ghostface lo está esperando afuera y lo asesina brutalmente. Sidney, aterrada, intenta encerrarse en la camioneta, pero Ghostface la alcanza y la apuñala. Logra escapar por la parte trasera y corre en búsqueda de ayuda. Mientras tanto, Gail llega en su coche y ve que el parabrisas está cubierto de sangre. Retrocede asustada y al mirar hacia atrás, descubre el cuerpo sin vida de su camarógrafo. Horrorizada, entra en pánico y acelera sin dirección, pero acaba perdiendo el control y se estrella. Sidney está a punto de entrar a la casa cuando ve al oficial salir tambaleándose, con un cuchillo clavado en la espalda. Antes de que pueda ayudarlo, Ghostface aparece nuevamente y comienza a perseguirla. Desesperada, Sidney corre y se encierra en un coche, pero pronto se da cuenta de que las llaves las tiene Ghostface. Mientras ella intenta bloquear las puertas, Ghostface entra por la parte trasera del vehículo. Después de un intenso forcejeo, Sidney logra escapar, pero al voltear hacia el coche, Ghostface ya no está. De repente aparecen dos de sus amigos y la tensión crece rápidamente cuando ambos empiezan a acusarse mutuamente de ser el asesino. Sidney, temiendo por su vida, les apunta con el arma que tomó del oficial. ¡Créeme, fue yo! La discusión se intensifica y finalmente el grupo decide entrar a la casa en búsqueda de seguridad. Una vez adentro, ven a Billy caer por las escaleras, herido. Sidney lo ayuda a levantarse y lo lleva hasta la puerta. Sin embargo, en ese momento, Billy le quita el arma de manera repentina y, en un giro aterrador, abre la puerta para dejar entrar a uno de sus amigos. Billy entonces le apunta con el arma y le dispara, revelando su verdadera naturaleza. Aterrada, Sidney intenta huir, pero aparece el otro chico y pronto descubre que ambos han estado actuando juntos como Ghostface. En un inquietante monólogo, Billy le confiesa a Sidney que él fue quien mató a su madre y manipuló las pruebas para que ella inculpara a Cotton Wary. Parte del juego, Sidney. Revela que lo hizo porque su madre estaba teniendo una aventura con el padre de Billy, lo que provocó la separación de sus padres. Para Billy, la venganza era personal. Finalmente, Sidney comprende la trágica verdad. El asesinato de su madre ocurrió exactamente un año antes.
Ya es divertido. En esa misma fecha, desatando una pesadilla que la perseguirá hasta ese día. Los chicos revelan a Sidney que ha mantenido secuestrado a su padre todo este tiempo. Su plan es incriminarlo, haciéndolo parecer el asesino responsable de todos los crímenes. Para ello comienzan a apuñalarse entre sí, simulando que también han sido víctimas. Sin embargo, al intentar buscar el arma para completar su plan, aparece Gail Withers, la reportera. Aunque intenta dispararle, se da cuenta de que la pistola no tiene balas y uno de los chicos la golpea brutalmente. Cuando están a punto de matarla, se dan cuenta de que Sidney ha desaparecido. En este momento el teléfono suena. Al contestar, escucha la voz de Sidney, quien les dice que ha llamado a la policía. Desesperados, los chicos comienzan a buscarla por toda la casa. De repente, Sidney aparece y le clava un paraguas a Billy. Luego toma el arma, pero el otro chico lo ataca. Durante el forcejeo, Sidney le arroja el televisor encima, matándolo. Randy aparece y comienza a hablar con Sidney, pero Billy aún no ha terminado. La golpea, la tira al suelo y comienza a estrangularla. Justo cuando está a punto de matarla, Gail dispara, salvando a Sidney. Billy intenta levantarse, pero le disparan nuevamente, terminando con él. No en mi película. A la mañana siguiente, el padre de Sidney es subido a una ambulancia, mientras Gail inicia su reportaje. Así termina esta aterradora historia por ahora. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual, suscríbete.